por dónde seguir y elegir el modo. Vamos a seguir por esta polémica, el famoso audio. ¿Se ha dado usted cuenta de que aparecen los audios y se desatan unos escándalos, primero mediáticos, y a veces hay fundamento, otras veces no tanto? Para eso estamos aquí en el análisis y en la información con el abogado constitucionalista Israel Quino, a quien le digo: Israel, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y abordar este tema, este nuevo escándalo. Gracias por estar acá. Muy buen día, estimada Claudia, agradecido siempre por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de La Razón en todo el país. Y lo que digamos acá, de pronto usted lo puede ampliar tú, porque eres colaborador, te voy a tutear, Israel, tú lo puedes ampliar también en algún texto más largo en El Animal Político. A ver, tras la polémica de audio, Marvin Molina renuncia, y esto está hoy en La Razón y Extra, renuncia al Consejo de la Magistratura y lo suple Mirta Meneses. Son denuncias de cuoteo, lo que en principio se advierte en este audio, denuncias de cuoteo en el órgano judicial, o sea, más escándalo en el órgano judicial. Marvin Molina ha renunciado este miércoles a la presidencia del Consejo de la Magistratura después de que se difundió este audio en el que se lo escucha conversando sobre una supuesta designación irregular, nada menos que con un diputado del Movimiento al Socialismo, con el diputado Antonio Gabriel Choque. Se ha emitido un comunicado en el que se informa el nombramiento de otra consejera, Mirta Gaby Meneses Gómez, como presidenta del Consejo de la Magistratura. A ver, este audio en cuestión da cuenta de esta presunta designación irregular para que una persona pueda ejercer como, comillas, conciliador, solicitud que fue hecha por el diputado Choque. Y ante este escenario tan polémico, el Ministerio de Justicia ha iniciado una investigación al ahora expresidente del Consejo de la Magistratura. A ver, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué sí, qué no? Si nos puede aclarar si estoy en lo correcto en esta descripción, Israel, por favor. Claro que sí, Claudia. Yo entiendo por las últimas apreciaciones políticas, tanto de autoridades en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿no? Y por supuesto actores políticos que todavía no le han dado en el clavo. Están intentando cuestionar al mensajero y no al mensaje. Y no es cualquier autoridad judicial, Claudia. La Constitución describe al Consejo de la Magistratura como la instancia administrativa y disciplinaria del órgano judicial. O sea, está en la punta de la jerarquía. Así es, pero además es la encargada de destituir jueces cuando se advierten irregularidades en el ejercicio de funciones de un administrador de justicia. Pero ¿qué pasa cuando la cabeza del juzgador de jueces está involucrada en un aparente hecho de irregularidades o de corrupción, ¿no? No tiene competencias el Ejecutivo de investigar, Claudia, ¿no? Solamente puede investigar hechos que conoce sobre materia de corrupción a partir de su viceministerio anticorrupción. Pero cuando hay ilícitos en los cuales estarían involucrados, ¿no?, máximas autoridades judiciales, se aplica la ley 044 de juicio de responsabilidades de altos magistrados, modificada por la 612. Entonces, es el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados la entidad encargada de investigar formalmente la existencia, ¿no?, de elementos indiciarios que generen responsabilidad en una autoridad de esta envergadura. Segundo elemento, Claudia, no renuncia al Consejo. El expresidente renuncia a la función de la presidencia, pero sigue siendo consejero. O sea, no está fuera del esquema, no, digamos. Sigue siendo parte del plenario de los 3 consejeros de la magistratura que tenemos en Bolivia. ¿Cuál es la autoridad moral ahora que va a tener para sancionar jueces cuando él está involucrado en un hecho aparente de corrupción, que ha sido él mismo el que ha admitido que sí sostuvo esa reunión, que sí habló lo que habló, ¿no?, y que aparentemente le pidieron, ¿no?, designar una autoridad en el departamento de Oruro y que no lo hizo? Y lo dice muy suelto de cuerpo: no he designado. ¿Qué dice el procedimiento penal, Claudia? Cuando cualquier servidor público, ante el conocimiento de un ilícito, está en el deber de denunciar. Y si no denunció en el tiempo que lo hizo, también el procedimiento penal tipifica autoría
complicidad o encubrimiento. Entonces es decir, tiene... que así no haya actuado en el sentido de lo que dice el audio, de lo que se escucha en el audio, también hay un delito o hay una falta, si me permites, Israel, porque no lo ha denunciado a tiempo. Si lo sabemos en el ámbito público es porque hubo un audio. Entonces, de todas formas, hay una culpabilidad, ¿verdad? Por supuesto que sí. Hoy no puede decir, me pidieron que designe, pero no designé. Entonces, es un servidor Había que público. decirlo. Por supuesto, tenía que haber denunciado en su momento. El 108 de la Constitución dice deber de cumplir la Constitución y la ley. Y la ley del procedimiento penal dice que el servidor público ciudadano que conoce la comisión de un ilícito está en el deber de denunciarlo. Si no lo hizo Claudia, cometió un grado de participación criminal que el código lo dispone como encubrimiento, ¿no? Si es que se tipificó ese ilícito. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Cuál es el marco? ¿Qué confianza podemos tener las y los ciudadanos frente a este hecho? Es decir, finalmente hay que agradecer el audio, porque si no fuera por el audio, nosotros no nos enterábamos, uno, de lo que se pretendía en el audio, dos, de la no denuncia, pese, por supuesto, a tener conocimiento. Y ahora, ¿qué es lo que nos garantiza cierta certeza en el transcurso de este proceso? Además, ¿qué pasa con la otra parte? De la otra parte no es un cualquiera, es un diputado del movimiento al socialismo. ¿Qué pasa con esa otra parte, Israel? Vayamos con lo último, Claudia. No se ha pronunciado todavía el diputado aparentemente involucrado, pero si es que se pronunciara, Claudia, solo hay la afirmación de este consejero, todavía consejero, que sí se reunió con él, entre otras autoridades de organizaciones sociales, manifiesta. Tranquilamente el diputado puede decir, yo no me he reunido con él. ¿Quién demuestra la fidelidad del audio? Tendrían que hacer una pericia al audio y verificar si es o no es, si es y lo que él manifiesta, decir, vino o no vino. Él se ha involucrado, ¿no? De manera, inclusive se ha autoincriminado al decir, sí dije, sí me reuní, sí realicé estas acciones. El diputado no se ha pronunciado, seguramente lo hará en los siguientes días, pero tiene, por esas características, todas las de ganar, porque él no ha afirmado que está ahí, tampoco lo ha negado, y así existiera algún elemento indiciario de investigación, se tiene una comisión de ética, pero se necesita elementos de prueba. ¿Cuál es la prueba en este caso? Cuando existen otras autoridades legislativas y dicen que lo sancionen, ¿no? Que lo suspendan, ¿cuál es la prueba? ¿El audio del periódico? No puede ser prueba el audio del periódico, tiene que haber un denunciante. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el denunciante? Entonces, se genera una complejidad en el proceso de investigación en instancia legislativa en contra del diputado. Sin embargo, de otro lado, Claudia, cuando este consejero todavía está en funciones y seguramente pretende continuar, ¿no? Ya no se tiene la institucionalidad consagrada en el Consejo. Recuerde usted, cuando asumen estos dos últimos consejeros, lo hacen luego de que han suspendido a otros dos ex consejeros vía un amparo, por supuesto inconstitucional, pero lo suspenden. Uno de ellos, hermano de este juez que liberaba feminicidas seriales, ¿no? El que queda, el otro consejero, cuyo hermano ha sido también encarcelado en Tarija porque buscaba fallos aparentemente para favorecer de determinadas causas. Entonces el Consejo de la Judicatura, de la Magistratura, Claudia, está pues desinstitucionalizado. Y cuando creemos que lo hemos escuchado todo sobre la situación de la justicia, pues no, cada vez es peor. Prácticamente nuestro sistema judicial se encuentra en un estado vegetal. ¿Quién debe investigar? El Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados remite a conocimiento del presidente de la Cámara Baja por estos aparentes ilícitos y en cumplimiento a la Ley 612 inicia el procesamiento. El presidente de la Cámara de Diputados derivará a la Comisión de Justicia Plural que tomará conocimiento en virtud al Comité de Ministerio Público y se inicia un proceso penal en instancia legislativa, Claudia. Ya con las pruebas de cargo y de descargo, cuando en el momento en el que se requiera al presidente o al expresidente de la magistratura se le diga, ¿es usted el que dijo eso? Él lo ha dicho públicamente, tendrá que afirmar por escrito que fue y seguramente va a ser procesado. ¿Qué es lo lamentable, Claudia? Cuando se sanciona en un primer momento la Ley 044 de juzgamiento de altas magistraturas, había una sanción inclusive de vetar para siempre a ese magistrado de la función pública.
Pero 4 años después, con la ley 612 del 2014, eliminan, sacan el artículo 24 y solamente, para sorpresa de muchos, cuando se procesa a un juez de primera instancia, cárcel, pero cuando se procesa a la máxima instancia judicial, un agradecimiento de funciones, sanción disciplinaria, absolutamente nada más. Se ha dejado esto más leve en términos de sanción. Quiero recordar, Israel, que el ministro de Justicia, Iván Lima, ha afirmado que aquí el legislador oficialista cometió, comillas, el delito más grave, porque ha grabado este audio y lo ha revelado de manera tergiversada. No existe en el Código Penal un delito de grabación de conversaciones, ¿no? Ahí no hay un error de apreciación en cuanto a la tipificación penal. Por supuesto, nadie, ningún ciudadano o ciudadana puede vulnerar un derecho a la intimidad, por ejemplo, el grabar una conversación que no está autorizado. El problema, Claudia, no está en quién lo grabó y además se está sindicando a un legislador sin tener prueba. En el audio aparentemente existen varias personas, entre el consejero, el diputado, entre otros asistentes. Imaginemos que eran 5, imaginemos que eran 3, ¿ya? Había un acompañante más. ¿Quién era ese acompañante? ¿Cómo se puede sindicar de la grabación a un legislador sin un elemento de prueba contundente? Eso, en términos constitucionales, Claudia, se llama la vulneración al debido proceso. Es sindicar sin prueba contundente la autoría de una comisión de un aparente ilícito a alguien, en este caso, un legislador. Y el delito mayor o la falta mayor no está en grabar. La falta mayor está en no haber denunciado un aparente ilícito cuando algún servidor público fue a pedir a una determinada autoridad judicial, la cabeza del sistema disciplinario del órgano judicial, un favor, por ponerlo entre comillas. Si eso ocurrió, como describe el hoy expresidente del Consejo, debió denunciar. En ese momento debió pedir asistencia policial y ejecutar una acción directa. Pero no lo hizo. Eso el Código Penal lo tipifica como encubrimiento de un ilícito. Esto no hace sino perforar todavía más el órgano judicial, es decir, la estructura judicial que ya tiene sobre ella una imagen tan negativa, ya hay toda una polémica nacional sobre la transformación de la estructura judicial. Tenemos esto más y yo creo que el haber grabado, el estar acá, tiene también un trasfondo político, ¿no es cierto?, de seguir dañando y la no apertura de una denuncia en su momento debido no hace sino volver a perforar, ¿no? Es decir, sobre lo llovido, mojado, ¿no? Es realmente grave, Claudia, lo que ocurre con nuestro órgano judicial. Estos actuales 3 magistrados, en realidad ingresan 2 de ellos, ¿no? Como diríamos, entre comillas, en términos coloquiales, de rebote, porque no ganaron las elecciones, ¿no? Además que esas elecciones no fueron legítimas por la grado de participación popular, pero encima que entran de rebote, pues lo hacen mal, ¿no? Yo creo que el señor Molina debería renunciar a sus funciones. No tiene en este momento ya la autoridad moral de sancionar a algún juez en todo el país, contrariamente cuando todavía va a recalificar, va a reinstitucionalizar, ¿no?, a esos jueces, más de 500 en Bolivia, que tampoco han dado exámenes para quedarse en sus cargos. Entonces, esta situación genera desinstitucionalidad, Claudia, y ojalá será el gobierno nacional, será el propio legislativo, la propia institucionalidad democrática al interior del judicial. Ya no pueden haber reformas, ya no más parches. Hoy lo que necesita el Estado boliviano es una reestructuración judicial y ya no con los mismos actores, sino con nuevos operadores de justicia. Tú, Israel, ¿ves que en el gobierno o en las instancias que en un momento han participado en esta planificación de la reforma todavía tienen la energía como para empujar esta transformación? En un momento se advirtió que habían por lo menos planes de reforma al órgano judicial. Sin embargo, hoy esto se ha venido a menos y veo poco probable que en este periodo constitucional se materialice, ya sea por esa iniciativa de un grupo de abogados de reforma constitucional, es poco probable que lo logren por los plazos y los requerimientos formales, pero también de otro lado, vía la voluntad política, veo
con poca expectativa que esto se materialice en cuanto a ese proceso de reestructuración que necesita el órgano judicial. Lamentable, porque yo estoy convencido, Claudia, que aquel gobernante que logre devolverle al pueblo la credibilidad en la justicia va a poder reelegirse el tiempo que quiera, porque el pueblo está cansado de este sistema judicial munido de parcialización y lamentablemente hechos de corrupción. Muchas gracias, Israel Quino, nuevamente por acompañarnos y estaremos nuevamente hablando de este y de otros temas del Cabildo. Es un tema pendiente.